En el último café de este día miércoles vamos a hablar un poco de la educación, pero post-cuarentena. Así es, con toda la incertidumbre que genera eso, el cómo será la vuelta a clases, además es un desafío para los docentes, para los alumnos, para la familia. Va a ser un cambio muy grande luego de la cuarentena. Y hay muchos que están ya esperando que se vuelva a clase como era habitualmente. Bueno, Sí, ya lo ha no. dicho en distintas, en reiteradas oportunidades el ministro de Educación, incluso lo dijo aquí en Telediario, que no va a ser de esa manera. Es así. Va a ser de manera gradual, que se van a tener que adecuar, escalonada. Bueno, en otros países donde ya empezaron las clases así, con 10, 15 alumnos por aula, con todos revestimientos y un protocolo también mucho más exhaustivo por el coronavirus. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Y hay una situación que es visible, palpable, y la otra que es de educación, Sí, propiamente dicha. además. Cómo se vuelve después de la cuarentena en los niveles educativos que También. tenía Argentina y cómo desarrollar, cómo medir las equivalencias, cómo la ha transitado uno, cómo la ha transitado otro. Eso también varía muchísimo. Muchísimo. Bueno, vamos a invitar a este último café de hoy a Juan María Segura, que es especialista en educación. Juan, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por favor. Un placer, un placer. Y también bienvenido Alejandro Castro Santander, que es especialista en educación de Mendoza. También, buenos días y muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, es un placer tenerlos ambos allí conectados para pensar un poco la educación argentina post-cuarentena. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Vamos a comenzar con Juan María, así nos organizamos, pero ¿con qué nos podemos encontrar cuando retomemos en esta nueva normalidad, como se dice en estos momentos? Mira, yo creo que nos vamos a encontrar primero con el gran agujero negro de aprendizaje que se va a haber producido a nivel mundial, no solo en Argentina. El año 2020 es un año en donde repentinamente le han pedido al sistema entero en el mundo que desencille y que trate de acompañar en forma remota, virtual, no presencial, no sincrónica, llamémosle como querramos, que trate de acompañar con docentes no preparados a un alumnado no preparado para ser acompañado de tal manera. Con lo cual, ¿con qué nos vamos a encontrar cuando termine el año o cuando pase esta pandemia? Nos vamos a encontrar con que todo lo que la escuela tenía como propósito de aprendizaje no se va a ver realizado. Después podremos discutir si lo que la escuela se propone está bien o mal, ¿no? Pero todo lo que la escuela se había propuesto como meta de aprendizaje no se va a ver realizado. Y se van a abrir para mí dos grandes discusiones. Una primera discusión es, conviene que a la luz de lo que ocurrió, preparemos al sistema para eventualmente estar en condiciones de ser implementado de otra manera, por si llega a pasar la desgracia de que nos sorprende otra pandemia. Esa puede ser un tipo de discusión. O también puede haber otra discusión que diga, bueno, dado que probamos el online learning, o que probamos la educación remota, y no funcionó, porque al final del día los chicos no aprendieron nada, fue imposible evaluarlos y los docentes quedaron agotados. Dado que eso no ocurrió, entonces necesitamos más escuela tradicional. Yo creo que post pandemia nos vamos a encontrar a la luz de un gran agujero de aprendizaje con esas dos discusiones que pueden llevar el sistema en direcciones diametralmente opuestas. Sí, Alejandro, ¿coincidís con esa mirada? Porque después le voy a preguntar a Juan María que evidentemente el ministro de Educación tiene otra, que no estamos de vacaciones, que se sigue educando, que hay un parate, pero que la educación continúa. ¿Vos, Alejandro, coincidís con esa mirada que está teniendo Juan María en este caso? Sí, en general estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Igualmente creo que el aprendizaje no es solamente de los chicos, somos muchos los que estamos aprendiendo. Y no digo aprendimos, seguimos aprendiendo. Un poco el regreso va a ser de ver a ver esto que estamos aprendiendo, cómo podemos hacer para que se convierta en aprendizajes de mejora. Lo que hemos encontrado nos ha costado mucho reconocer que sabíamos muy poco. O sea, todas las tensiones que creó esta nueva situación terminó poniéndonos a prueba, ¿no? Primero con cierta soberbia, como que teníamos todo arreglado. Después empezaron las grandes tensiones, hoy nos estamos reacomodando. Hay 3 brechas por lo menos, en realidad son más, pero bueno, 3, 4 brechas. Una que tiene que ver con lo tecnológico, que esto fue evidente, ¿no? Que se puso, las cifras las teníamos ya desde mucho antes,
no es que esta pandemia hizo de alguna manera aparecer esto, no estaban cifras preocupantes, ¿no? Que nos ubica a nivel nacional prácticamente en un déficit de conectividad y de uso de la tecnología, etcétera, cerca de un 50%, provincias más, provincias menos, bueno, pero es la cifra. Luego, brechas didácticas de uso concretamente, ¿no? Los docentes que usaban poco y nada para sus clases tuvieron que hacerlo. Y luego, por ahí una que es muy preocupante, que ya es crónica en nuestro país, que tiene que ver con las brechas culturales, ¿no? O sea, estos padres que se vieron haciendo escuela en casa, ¿no? Escuela virtual, con muchas dificultades, algunos tienen que compartir sus tiempos, esto lo hemos visto, ¿no? Lo hemos charlado tal vez en otra oportunidad. Brechas, digamos, del lado de los docentes, brechas del lado de las familias. Y estas cosas, cuando volvamos, no solamente van a seguir existiendo, estas brechas van a seguir existiendo, sino que se van a ver agudizadas, ¿no? Esto es un poco el pronóstico. Me preocupa, sí, hay algo que me preocupa, es que tenemos que empezar a poner las cosas en su lugar, ¿no? Hay todo este aprendizaje que vamos a tener que hacer, que sea lo menos improvisado posible, pero reconsiderar esto, ¿no? Porque yo estaba escuchando declaraciones ya, ¿no? A nivel nacional, donde se minimizaba lo tecnológico por un lado y un poco como que se responsabilizaba de todo este casi fracaso para algunos, ¿no? Por eso no habría que evaluar, dicen, esto de la familia, ¿no? Este capital cultural de la familia, como que las familias no estaban preparadas y bueno, vamos a tener que recuperar demasiado. Sí, yo me quedé pensando en lo que estás diciendo, Alejandro también, porque pensaba yo, y lo que a mí me preocupa, en mi caso me preocupa como mamá, las desigualdades también que se van a notar cuando los chicos regresen a la escuela. Hay ciertos años en que los aprendizajes son como mucho más marcados. Hablo en particular de mi caso personal, tengo una nena que está en primer grado, está aprendiendo a leer, o sea, ella en primer grado aprende las letras a leer y escribir. Y con todo esto, es muy complicado también en casa enseñarle a leer y cuando vuelvan al colegio, yo me imagino que va a haber niños que ya saben leer, otros que están aprendiendo las letras, va a haber una desigualdad muy grande en todos los niveles y en esos casos puntuales se va a notar mucho la diferencia entre un niño y otro. ¿Cómo haces para nivelar ahí también tanto? No, es que estaba claro esto, bueno, había ya estudios, ¿no? Que se iban haciendo a medida que íbamos avanzando en el tiempo, donde indicaban que justamente el grado, ¿no es cierto?, de la primaria que acabas de nombrar es el que se iba a ver más perjudicado, ¿no? Claro. Donde había ya una iniciación más concreta, ¿no?, de todo lo que hacía a lectoescritura, al número, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, o sea, a ver, el segundo semestre va a tener que ser muy atípico a situaciones como esta, ¿no es cierto?, tan atípicas, hay que dar respuestas distintas, ¿no? El segundo semestre tiene que ser primero de un muy buen diagnóstico sobre cómo vienen los chicos, porque van a venir absolutamente, como bien decís, todos distintos, y a partir de ese diagnóstico hay que repensar no solamente el segundo semestre, ¿no? Algunos consideramos, y lo hemos charlado con colegas de otros países, que vamos a tener que repensar el 2021 y algunos hasta se aventuran a parte del 2022, ¿no? Verlo todo como una especie de continuidad donde vamos a tratar de ir compensando esos aprendizajes que quedaron muy en el aire por haber perdido prácticamente la mitad del año. José María, me quedo con el diagnóstico, coincido con la situación, bueno, que no había tecnología preparada, que los alumnos no estaban preparados, que los padres no estaban preparados y que los docentes terminan absolutamente agotados porque no es que no trabajan, sino que tal vez lo hacen hasta más, con más cargas horarias. Ahora, lo que veo que el Ministerio de Educación, al menos en la palabra del ministro, de Nicolás Trota,
o no tiene ese diagnóstico o intentan que la situación no salga a la luz de manera tan preocupante con los que nos vamos a encontrar. Porque el ministro habla continuamente de que no son vacaciones, de que se continúa aprendiendo, que se continúa educando, de que se sigue adelante. Hay un reconocimiento de que se van a tener que recuperar algunos meses, tal vez en algunos años en el 2021, pero no es tan drástico en cuanto al diagnóstico. Es que no lo tienen o crees que por ahí no lo muestran de manera tan cruda. No, yo creo que lo que dice el ministro Trota, en principio, es lo único que puede decir, siendo el cargo que tiene, por un lado. Por otro lado, también creo que el ministro de Educación Nacional no gestiona a un solo alumno de la República Argentina. En la Argentina tenemos un sistema de administración consorciada del sistema educativo, en donde los que administran, financian y organizan alrededor de normativas son las jurisdicciones educativas, que son las provincias, y no el ministro. En la práctica, las declaraciones del ministro no son vinculantes, porque no se vinculan con ninguna decisión. Es lógico que él diga que no estamos de vacaciones, no puede decir otra cosa, es lo políticamente correcto, es lo que corresponde y tiene que sostener esa tesitura y mensaje a lo largo de todo el año. Yo creo que tenemos que ir más allá de eso, y preguntarnos, estos chicos, ¿qué van a aprender durante el año? ¿Y qué van a aprender si recordamos que en condiciones normales ya aprendían poco y mal? ¿Por qué? Bueno, por esa escuela inequitativa que mencionaban antes, porque tenemos 50% de alumnos de la Escuela de Gestión Estatal cuyas familias viven en condición de pobreza, porque tenemos medido por pruebas internacionales, una de las escuelas que tiene mayor diferencia entre la escuela que mejor y peor rinde de todos los sistemas educativos medidos por las pruebas de OECD, porque ya sabemos que el sistema universitario en muchos casos ha tenido que poner cursos de nivelación, de lectocomprensión al ingreso a la universidad, por saber que el sistema escolar está graduando alumnos con esa falencia, con lo cual los indicadores de repitencia y de buena comprensión de aprobación de contenidos de alguna manera están ensuciados, ¿no? Si no, cualquiera que llegue al primer año de la universidad debería saber y leer con fluidez, siendo que, como vos bien dijiste, en primer grado ya se les empieza a instruir en esto. Con lo cual, lo que tenemos que preguntarnos al final del día es, bueno, los chicos, ¿qué van a aprender este año? Y si aceptamos que de vuelta, yo coincido con lo que decía Alejandro, este no es un año de no aprendizajes. No. Los aprendizajes de las generaciones jóvenes, los aprendizajes de los centennials, están a salvo. Ellos van a aprender. Lo que no está a salvo es el aprendizaje escolar. El aprendizaje escolar es un diseño, es una imposición, es una política de Estado. No es lo que naturalmente el chico, aquello en lo que naturalmente el chico quiera ir a su ritmo, a su tiempo y eligiendo su propia secuencia de aprendizajes. Eso no está en riesgo. Sí está en riesgo que aprendan tal materia en tal grado y tal otra en tal otro grado, porque no tenemos un sistema que esté diseñado para tal cosa y porque no tenemos docentes que, aun cuando las tecnologías ya estaban de libre disponibilidad desde hace décadas, no estaban entrenados a utilizarlas para implementar el proceso que quieren llevar adelante. Hay un informe de SADOP a nivel nacional que es muy claro con respecto a eso, ¿no? Hay un gran porcentaje de docentes que no tienen acceso o comparten un teléfono o una computadora con su familia. ¿Es verdad? Totalmente. Bueno, yo quiero que compartamos algunos mensajes. Por un lado, los vamos a dividir los mensajes, por un lado de parte de los padres y otro de los docentes. Arrancamos ya que estamos hablando con los docentes. Dicen, soy docente, trabajo casi 12 horas. Estaría bueno que solo los docentes podamos ir a las escuelas y cumplir nuestros horarios y que los niños tengan las clases en el horario que iban. Amo mi vocación, pero de esta pandemia salimos todos estresados, dice Laura. Bueno, y sí, es un cambio muy grande para la docencia, es lo que hablabas vos recién, ¿no? Es un cambio notorio, la tecnología ha hecho que se tengan que inmiscuir completamente con aulas virtuales, y no es fácil. No, yo coincido allí y le traslado la pregunta a Alejandro, que la pandemia, no en educación, pero ahora estamos hablando de educación, no solo en educación, lo que hace es mostrarnos cómo veníamos, claro. Y las debilidades de todo, del sistema de salud, de los salarios de los enfermeros, los salarios de las fábricas que por ahí cómo era el transporte público, pero en este caso en la educación también nos muestra
todo eso que teníamos allí por debajo y también las falencias que teníamos a la hora de los docentes, por ejemplo, de no poder utilizar estas tecnologías, los alumnos de no tener los conocimientos básicos, la familia como integración también, el no estar tal vez en un seguimiento escolar, ¿no es cierto? Todo esto ha quedado mucho más al descubierto. Sí, lo que hizo justamente el virus fue poner en juego todo esto, ¿no? Poner en tensión todo esto y hacer visible lo que estaba agarrado con alfileres. Claro. Cuando uno lo ve, la mirada en realidad, nosotros desde el observatorio no nos centramos solamente, por ejemplo, en lo escolar, ¿no? Siempre tenemos una mirada más sistémica. Tenemos que empezar a pensar a nivel por ahí más macro todo este tipo de cosas y cómo terminan incidiendo en la escuela. Y uno empieza por ahí con la misma especie, ¿no? O sea, es como que una especie soberbia, depredadora, ¿no? Muy egoísta, hoy se vio arrodillada de alguna manera, ¿no? Frente a esta realidad. Y bueno, todo eso que estaba mal y que hoy estamos tratando de ver cómo levantamos, seguramente, y esto es así, no podemos pensar, casi no podríamos hablar de calidad educativa, ¿no? Teníamos que ver cómo hacemos para continuar. Me parece esta reflexión, ¿no? Que se hacía recién del Ministerio de Educación de la Nación es real, no es un ministerio sin escuela. Yo creo que tiene que empezar a trabajarse mejor la autonomía por ahí de las provincias, porque cuando se juntan en el Consejo Federal junto con, ¿no? con el ministro, cada uno de todos estos ministros provinciales, llegan siempre a acuerdos muy comunes, ¿no? Sí. Me parece que tiene que haber un mínimo normativo y dejarle a cada escuela es distinta a cualquier tipo de otra institución y las escuelas son distintas entre ellas. Me parece que hay que confiar más en la gestión del directivo y confiar más en los docentes. Cada uno tiene su realidad muy distinta, con eso se va a encontrar después de la cuarentena, pero recordar que vamos a tener una post-cuarentena en pandemia, vamos a seguir con esto. Es así, la y pandemia... el tema de lo afectivo, ¿no? El tema de lo afectivo me parece que es un aspecto fundamental al regreso. O sea, los chicos necesitan, porque escuché por ahí decir hasta que era bueno sacar recreo, ¿no? Para ganar tiempo. Sí. Yo creo que hasta los recreos tienen que ser más largos todavía, ¿no? Hay que propiciar el encuentro, hay que sanar muchas cosas, familia, ¿no? Que no solamente han sufrido pérdida de su trabajo o la expectativa de que podían perderlo, sino también el tema de enfermedad, ¿no? Yo creo que es una situación muy especial que necesita un entorno muy afectivo. Bueno, los invito, vamos a compartir mensajes de los padres. ¿Quién capacita a los padres en educación? Se pregunta por acá Mariela. Tengo el secundario incompleto y 4 hijos que les llueven las tareas. Ahora dice que no va a haber notas. ¿Qué motivación hay para los chicos? ¿Y qué pasa con nosotros que tenemos que acompañarlos y ayudarlos? Se pregunta Mariela. Bueno, que también está muy preocupada. Esta situación, Alejandro, en la que se vive, ¿no? La distinta equivalencia que hay también en el conocimiento de los padres, o en el nivel educativo de los padres, ¿no? Y el tiempo también. Hay dos temas. Acá hay dos temas, ¿no? Uno es que los padres tuvieron que hacer un curso acelerado, ¿no? de docencia, a ver cómo podían ayudar, algunos más, algunos menos, en general todos con problemas, con muchas ganas por ahí, corresponsabilizándose, pero no es lo mismo, esto lo tenemos claro, ¿no? Y el otro tema es de la evaluación, que no ha ayudado absolutamente en nada. Fíjense que cómo comienza, ¿no? Un discurso, no quiero hablar mal porque por ahí hay que ver cómo cómo recorta la prensa, ¿no? Pero esto de no es momento de evaluar, sino de aprender, ¿no? Ahí ya viene un mensaje muy confuso, porque nosotros, si hay algo que tenemos claro, que la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Y ahí había ya una separación. Y ahora este otro mensaje que se está dando claro, que primero se mezcló ahí con el término calificar, ¿no? Sí. Nosotros mismos hace rato decíamos, por ahí una nota fría, del 1 al 10, no es bueno. Pero hace muchas décadas que estamos hablando de evaluación formativa. La evaluación formativa lo que hace en definitiva es valorar cómo va un proceso para comprenderlo y para mejorarlo. Entonces, nosotros yo creo que deberíamos hacer, ¿no? Ya estamos haciendo un proceso
los docentes saben cómo van yendo de alguna manera más limitada, pero cómo están sus alumnos. Entonces yo creo que esto de postergar un proceso por ahí no es tan bueno, ¿no? Juan, claro, sí. Será cualitativo, Claro. como quieran, ¿no? Pero hay que hacer una devolución. ¿Por qué? Porque necesitamos corregir justamente para mejorar el proceso que viene. El segundo semestre, ¿de qué será? De evaluación diagnóstica, ¿no? Para a partir de ahí rearmar un poco todo esto que se nos vino abajo. Juan, ¿y se puede evaluar, calificar cuando se vuelva? ¿Hay una forma? ¿Hay...? No, yo creo que Sí, lo escucho. Yo creo que la evaluación es un proceso estoy con mala señal, por eso estoy escuchando medio entrecortado. No. La evaluación es un proceso que va fijando referencias en el progreso de aprendizaje de los chicos. Entonces, si ustedes me preguntan si se pueden fijar referencias en el proceso de aprendizaje de los chicos, definitivamente sí se puede. ¿Tiene que ser el mismo sistema que se implementó antes? Bueno, puede ser o no, no importa. La pregunta es si tiene sentido generar algún tipo de indicador que ayude a la familia, más que a la escuela, a fijar referencias de progreso de algún tipo de aprendizaje. Lo que pasa es que tenemos que repensar cuál es el aprendizaje que quieren lograr. 1, 2, tenemos que establecer la programación, la didáctica, el diseño de cómo queremos que eso tome cuerpo, sabiendo que no podemos estar encima del chico. 2 y 3, fijar esa referencia de proceso de aprendizaje. Claro que se puede. Lo que pasa es que hay que rediseñarlo porque la escuela no estaba preparada. Y permitime agregar un pequeño comentario de ese docente que dijo que tenía una gran vocación, que amaba su vocación. Sí. Ojo con ese mensaje, porque la vocación no garantiza nada en sí misma. Se puede tener una gran vocación y estar haciendo algo totalmente al revés de cómo necesitarían en este momento los alumnos que se deba hacer. Está bien. Entonces guarda con el que tiene vocación, que hoy seguir aplicado, seguir siendo útil o relevante en este debate o en la etapa pandémica o pospandémica, no necesariamente lo garantiza ser un docente con vocación, sino ser un docente con vocación, enamorado de la época, que abrace esta problemática y que la convierta en una enorme oportunidad. El docente que no abrace finalmente esta época y esta problemática, aunque sostenga su vocación, no va a ser requerido por ningún sistema educativo. Comparto el mensaje de Martín que dice: mis hijos son muy aplicados, pero a veces se sienten desbordados. Es difícil hacerles entender que no están en unas vacaciones de invierno extendidas. Y Esteban dice: estoy desbordado sinceramente, soy padre soltero. Mis hijas me hacen muchas preguntas y las respuestas tengo que sacarlas de internet. Si el sistema de educación ya estaba en crisis, imagínense ahora, dice este papá, que también está desesperado. A ese padre hay que pasarle parte del salario de los docentes de la escuela para financiar su trabajo y que se ocupe este año o hasta que se haga la pandemia solamente de aprender con sus hijos. Esos son los proyectos que hay que hacer. Esos son los proyectos que hay que hacer. Ese chico que está hoy, depende el 80% de la tarea y supervisión del padre, porque así es el sistema del cual ese chico sale, o ese es el sistema en el cual ese chico estaba de alguna manera intentando aprender. Hoy pretendemos que lo haga ese padre y que además esté preocupado por la salud y por recuperar su empleo y por pagar las cuentas y los impuestos. No, a ese padre hay que financiarle esa tarea, aunque la haga mal. Aunque la haga mal, es la persona que lo va a hacer con más cariño, con más atención, con más seguimiento, y es la que va a estar más incentivada en ayudar a esos chicos en desarrollar autonomía y en guiarlos en su propio proceso de exploración de las temáticas que lo sensibilizan. Un aprendiz autónomo, ¿quién más que un padre lo puede lograr? El sistema educativo no busca eso. ¿Cómo estamos haciendo referencia, indudablemente, y vamos y trabajamos sobre aquellos hogares en donde puede haber una señal, donde puede haber una computadora y donde hay padres y chicos que medianamente intentan, se sientan e intentan? Pero está el otro porcentaje que es mayor, que aún yendo a clase, y yo me quedo, no recuerdo cuál lo dijo, pero si Juan María o Alejandro, que en condiciones antes pandemia no tenían la posibilidad de regresar a su casa, de hacer las tareas, no tenían un seguimiento, no tienen hoy por hoy una computadora. ¿Y esos chicos y ese sistema dónde queda? Sí, volvemos al tema de las brechas, ¿no? Las Claro. brechas que estaban, que no se consideraron, no se tuvieron en cuenta.
Yo el otro día conversando con un colega, parecíamos poco serios en esto, ¿no? Pero nos acordábamos del cuento de los 3 chanchitos, ¿no? Estos de que el que había armado su casa con paja, el que lo había hecho así nomás, ¿no? Con adobe, y el que lo había armado con una buena estructura, ¿no? Como los 2 primeros se vinieron abajo. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con estos descuidos, desinversión, con tantos aspectos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado que el regreso no sea, pretender volver con la misma estructura, ¿no? Con las mismas estrategias, ¿no? La escuela que viene, hacerlo con la misma gestión y con la misma pedagogía. Es muy desafiante lo que viene. Absolutamente. Yo creo que nos va a obligar, así como está obligando hoy a hacer las cosas como podemos, con lo que tenemos, me parece que lo que viene va a ser de mucha creatividad, ¿no? De mucha pertinencia, de mucha innovación para poder hacer el tiempo que tenemos para recuperar todo esto que quedó tan flojo, para organizarnos bien. Pero yo vuelvo a confiar mucho en la gestión de cada escuela, ¿no? El docente el directivo junto a sus docentes, o sea, cómo se va a reorganizar. Me parece que es muy desafiante, ¿no? Creo que es el gran tema, ¿no? Sigo con mensajes de la gente porque están muy activos y es interesante también saber qué opinan, ¿no? Los papás, sí, claro, los docentes. En este caso, buen día, tengo el secundario incompleto y ayudo a mi hija en las clases de 3 años y a mí me ayuda, es como volver a aprender, dice esta mamá. Otro mensaje, soy Ana, abuela, mamá de 2 niñas, de 4 y 8 años. Me parece muy bien la forma que están educando vía internet, no hay que desesperarse, hay que vivir el día a día, dice esta mamá también, esta abuela mamá, optimista, positiva. Sí, hay una mirada romanticista también, ¿no, Juan? Hay una mirada allí romanticista. Sí, claro. Estamos hablando de un pasado que ya no existe, de una referencia escolar que nosotros tuvimos que ya no es la que necesita la época. Es así. Y me parece que tenemos que sincerar en esta pulseada entre la realidad y el deseo, finalmente, ¿qué queremos que se imponga? Hay una realidad que es contundente, vivimos en un mundo totalmente tecnificado. Wikipedia se inventó hace 20 años, no 2. Internet existe hace 30. Hay 5.000 millones de internautas que navegan diariamente por Internet. Y que hay una brecha de pobreza en la Argentina, también ya lo sabemos hace muchísimo. No la descubrimos ahora. Entonces, digo, la realidad es contundente y la pregunta frente a esta realidad, ¿qué queremos hacer? ¿Con qué nos queremos entusiasmar? Yo desde hace varios años tengo un programa desde una asociación civil en la que trabajo, que fundamos con otros colegas, que se ocupa especialmente de asistir a los padres en calidad de educadores de sus chicos en edad de escolaridad. Los hacemos a los padres buenos seguidores de esos chicos en edad de escolaridad. ¿Por qué? Porque esto que están reclamando ahora lo vemos con claridad hace rato. Hay 2 grandes poblaciones. El sistema escolar como política de Estado no atiende 2 grandes poblaciones. Los alumnos que se caen del sistema. A los 15 años los alumnos en Latinoamérica, 45% de los chicos se caen del sistema y el Estado no los atiende, no los asiste, lo cual es muchísimo y es gravísimo, no les puede dar empleo porque son jóvenes, no aparecen en ningún radar del Estado, salvo que delincan. Ahí tenés un grupo de población y el otro grupo de población son los padres, que tienen que acompañar a sus chicos en la escolaridad y nadie nunca los ha atendido en tal condición. Bueno, nosotros desde esta asociación civil acompañamos a los padres en esta tarea, lo cual los prepara mejor para cuando ocurren este tipo de pandemias, ¿no? Bueno, si le financian la labor a los padres y se lo sacan al docente, ¿quién diseña las actividades? Se pregunta acá también. Ya se están quejando, Juan, ya te dicen que le quisiste sacar un porcentaje del salario al docente. Obvio, hay que romper sin miedo, El diseño de las actividades que estaban diseñadas este año no sirven. Relájense, no sirven. Y no pasa nada, nuestros alumnos aprenden poco hace muchísimos años y no pasó nada, seguimos siendo la misma sociedad que somos. Lo que digo es, este año, relájense, indudablemente la pandemia empobreció a todo el mundo, de eso no hay duda. El docente va a ganar menos, el padre que se queda con los hijos van a ganar menos, ustedes van a ganar menos, yo voy a ganar menos, obvio. El Estado va a tener menos recaudación y los restaurantes van a quebrar y las aerolíneas también. Entonces, pero listo, es así, es la realidad. Entonces yo digo, consumado el hecho trágico, sentémonos serenos como adultos pensantes y veamos cómo reorganizamos las piezas. Una de esas piezas que se puede reorganizar es de la corporación docente
asistiendo al padre en la tarea en la que está reemplazando al docente hoy. Juan María, Alejandro, bueno, muchísimas gracias. No sé, Alejandro, si querés agregar algo ya como para la despedida y el agradecimiento a ambos por formar parte de este último café que tuvimos para el día de hoy. Sí, o sea, yo estaba pensando en esto de lo importante de no retomar a donde habíamos dejado, más o menos, ¿no? Un poco más con la ayuda de los padres, el currículum anterior, ¿no? Con el que habíamos planificado el 2020. Está bueno. Me parece que este currículum hoy tiene que incorporar, ya dijimos algo con respecto a aspectos que hacen a la afectividad, ¿no? Sí. Pero hay un tema que por ahí, fíjense, por no entrar en detalles ni nombrar uno, ¿no? Pero el tema que nos ha movido, el tema del miedo, cómo lo manejamos, ¿no? En los grupos, el tema de la muerte, un tema que le escapamos, ¿no? En general como sociedad, y es un tema que hay que incluirlo porque forma parte de la vida. Todos estos aspectos que van a surgir en esta, me imagino, todas las primeras semanas de contacto de estudiantes con docentes, entre los docentes también, que se van a tocar, ¿no? ¿Estamos preparados los docentes para darle respuesta? Me parece que va a tener que venir por ahí una mirada distinta, una mirada nueva en la capacitación en servicio, en la mirada que tiene que hacer hoy en estos aspectos socioafectivos el mismo docente. No le vamos a pedir que vaya a congresos ahora, ¿no? Pero que sí vaya mirándolo, teniéndolo en cuenta, para tener también una respuesta medianamente idónea, contenedora, porque todo este primer momento me parece que va a marcar mucho lo que viene después, ¿no? Leyendo a Alvin Toffler, ¿no? Se me ocurrió el otro día por el tema de su libro, que ya tiene 50 años, ¿no? El shock del futuro. Él hablaba, bueno, que en algún momento se nos iba a venir toda la realidad encima y a ver si estábamos preparados o no para enfrentarla. Él decía que posiblemente sí, desde lo tecnológico, en algunos aspectos, pero que a él lo que más le preocupaba era la conducta humana, ¿no? Porque él se estaba acordando en ese momento de la Alemania, ¿no? Que venía de su gran derrota en la Primera Guerra Mundial y cómo al poco tiempo armó una Segunda Guerra, ¿no? Muy bien. Bueno, bien. Un Muchísimas placer gracias, Juan. con los Muchísimas dos. gracias, Alejandro. Un verdadero placer. Gracias. Muchas gracias, buenos días. Hasta Un luego. saludo. Que siga muy bien. Bueno, el último café de este día miércoles, hablando un poco de la educación que se viene después de esta pandemia. Muchos desafíos.